Noticia comentar con usted, aparecieron dos encuestas sobre el tema de la competencia por la presidencia de la República entre los aspirantes que ya de hecho son los candidatos oficiales por cada partido, ya fueron confirmados, nomás faltaba que no. Claudia Sheinbaum, por supuesto Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Estas encuestas se refieren, me refiero a dos encuestas, una la del periódico El Financiero, donde dicen que Claudia Sheinbaum cayó y que la distancia entre ella y Xóchitl Gálvez se recortó a 16 puntos. También está la encuesta de El País y Encol, en donde, al contrario, se habla de que Claudia Sheinbaum ha aumentado su ventaja frente a Xóchitl Gálvez, los separan 27 puntos. Permítame un enlace con Javier Márquez, él es analista de Oráculos, con quien tenemos un convenio para darle seriedad a todo este asunto del seguimiento de las fotografías momentáneas de cómo van los aspirantes y las aspirantes a la presidencia de la República. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por aceptarnos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Un gusto estar contigo como siempre. Gracias. ¿Qué nos van diciendo las encuestas? ¿Qué tiene Oráculos en este momento? ¿Qué tan confiables son las que hemos comentado ya en este momento, sin desacreditar a ninguna, claro? Claro que sí, Pepe. Bueno, lo que tenemos ahora en Oráculos es una estimación de 63% de preferencia e intención de voto por la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, 31% para Xóchitl Gálvez y 6% para Álvarez Maínez, el recién declarado candidato de Movimiento Ciudadano. Ahora bien, no son como bien mencionaste, el día de hoy salieron dos encuestas. Durante enero se fueron recopilando un total de entre 8 y 10. Eso sería muy importante comentar quizás qué es lo que esperábamos de las encuestas en enero y cómo cierran con estas dos encuestas que mencionaste, Pepe, las intenciones de voto durante este periodo. Es importante recalcar que esperábamos dos cosas, Pepe. La primera es cómo había terminado el periodo de precampaña. Se esperaba que las personas estuvieran expuestas a los spots y por lo tanto queríamos ver cómo aumentaba el conocimiento de los aspirantes. Y segundo, recuerda que también durante diciembre reasumió el cargo el entonces precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y ahorita en enero asumió la candidatura Álvarez Maínez. Entonces, creo que lo más importante que queríamos ver era qué ocurría con el conocimiento de Xóchitl y qué pasaba con la intención de voto de Movimiento Ciudadano. Y creo que las discrepancias que mencionaste en las encuestas que se publicaron el día de hoy tienen que ver en su gran parte cuál es la diferencia con respecto al Movimiento Ciudadano y el conocimiento. Si me permites muy rápidamente entro en materia en cuanto a Movimiento Ciudadano y la intención de voto, Pepe. Lo que ocurre entre la gran discrepancia entre El Financiero y Encol, las dos encuestas que se publicaron el día de hoy, es que una ubica a Movimiento Ciudadano, a Álvarez Maínez, con una intención de voto de 10 puntos porcentuales, es la del Financiero, mientras que otra, que es la de Encol, sitúa la intención de voto de Movimiento Ciudadano en 3%. ¿Por qué es importante? Lo que ocurre en la de El Financiero es que la intención de voto de Movimiento Ciudadano aumenta. Incluso lo que se está viendo es que Álvarez Maínez en esta encuesta obtendría más intención de voto que el propio Samuel García, mientras que en la del País, Samuel García obtenía una intención de voto de 17% y disminuye a 3%. Si te das cuenta, la gran variabilidad entre las dos encuestas tiene que ver con Movimiento Ciudadano. Ahora bien, ¿cuál es el origen? Me parece que una de las diferencias más importantes entre las dos encuestas que se publican hoy es el método de recolección, Pepe. Una es una encuesta telefónica, otra es una encuesta en vivienda, y probablemente los niveles de conocimiento de los candidatos son muy importantes también para explicar estas diferencias. Las encuestas telefónicas suelen tener niveles de escolaridad un poco mayor que las que ocurren en vivienda, y esto creo que se refleja en los niveles de conocimiento de los candidatos. En la encuesta del Financiero, que es telefónica, Jorge Álvarez Maínez tiene un conocimiento de 65%, es decir, de acuerdo a esta encuesta, 7 de cada 10 conocen a Jorge Álvarez Maínez durante el periodo que ha pasado entre el término de la campaña y el día de hoy, mientras que en la encuesta de Encol y también en la gran mayoría de todas las encuestas de vivienda, Jorge Álvarez Maínez no está rebasando o está alrededor del 20% de conocimiento. Esa yo creo, me parece, es la principal discrepancia entre las dos encuestas del día de hoy, Pepe.
Javier Márquez, entonces, a grandes rasgos, a la fotografía del 29 de enero, faltando 125 días para el proceso del 2 de junio electoral, ¿cuál es el indicativo que para ti tiene mayor credibilidad en este momento? Es decir, de acuerdo con los promedios, el uso de algoritmos, todo esto que maneja Oráculos, ¿qué daría entonces en concreto para que le quede claro a nuestra audiencia cómo va Claudia, cómo va Xóchitl y cómo va Maínez en ese hipotético escenario? En el agregado de encuestas, y al día de hoy, Pepe, como siempre lo hemos mencionado en tu espacio, esto puede cambiar siempre en una campaña, pero el día de hoy tenemos una intención de voto en promedio de Claudia Sheinbaum 63%, Xóchitl Gálvez 31% y Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez con 6%. Correcto, con eso nos quedamos y nos vemos la próxima para seguir valorando justamente todos estos puntos. Que estés muy bien, gracias. Al contrario, gracias, Pepe, un gusto. Igualmente, Javier Márquez, analista de Oráculos, con quien tenemos un convenio y él está observando justamente el bosque de los encuestadores y nos dice lo que acaba usted de escuchar, preferencias favorables para Claudia Sheinbaum con una ventaja ciertamente interesante. Faltan 4, o bueno, más que interesante, obvia, pero faltan 4 meses y todo esto puede cambiar, como él mismo lo dice.